Entrevista. Comenzamos en La Mala Educación con una entrevista muy importante. La anterior semana tocamos un tema con respecto al país vecino de Cuba, las últimas movilizaciones y las protestas desde el punto de vista del analista político Andrés Torres. En esa ocasión, en esta noche, nos acompaña el analista político Gabriel Villalba, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ti por la invitación, gracias al canal por generar estos espacios de debate y de análisis geopolítico, que es lo importante, y pues presto a desarrollar el tema que nos atañe. Nosotros en La Mala Educación siempre tenemos la parte y contraparte. En esta ocasión queremos conocer, Gabriel, tu punto de vista de por qué se desataron estas movilizaciones muy preocupantes en Cuba. Bueno, sin lugar a dudas tenemos que entender la realidad cubana como la realidad de cualquier otro país, pero con ciertas particularidades, ¿no? Ha acontecido a nivel mundial, a nivel de la pandemia, consecuencias y el factor económico fundamental que deviene con la ralentización económica a nivel global, ¿no? Por supuesto que esto también ha afectado a Cuba, además en un contexto de bloqueo que data desde 1960, es uno de los factores. Pero también lo que muchos medios hegemónicos de comunicación han obviado informar es el hecho de que al igual que en España, al igual que en Chile, al igual que en Francia el 2018, por ejemplo, o en Estados Unidos el 2019, en Bolivia, en Ecuador, también se han producido protestas sociales contra determinados gobiernos. Pero Cuba ha reaccionado de una manera muy diferente a, por ejemplo, los países que te citaba anteriormente, ¿no? En sus órganos de represión, vale decir, no se han utilizado armamento antimotín que cause daño a la población, como por ejemplo lo hicieron en Chile el 2018 o en Ecuador y los países que te cité, ¿no? Es un punto quizás importante para empezar a entender también las aristas de la particularidad del gobierno cubano. Ahora, lo que muestran las redes sociales, diferentes medios de comunicación y lo que transmiten es tal vez cansancio en la población con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, como en cualquier otro país del mundo, por supuesto que van a existir facciones de la población que estén en contra de determinado gobierno y también facciones de la población que estén a favor. No significa que todos estén en contra. Claro, no significa que tampoco todos estén a favor. De eso se trata una democracia, ¿no? Lamentablemente muchos... Lo vuelvo a decir, muchos medios también han tratado de instaurar hasta en la narrativa y en la terminología el régimen castrista, ¿no? Como si no se tratara de un gobierno democrático. En mi opinión y a mi modo de entender, la política, la geopolítica, se trata de un gobierno democrático que por supuesto va a tener siempre gente a favor y gente en contra, en el marco de las tensiones políticas que siempre han existido en Cuba, ¿no? Teniendo en cuenta además su cercanía con Estados Unidos y toda esa política, que la voy a pasar a desarrollar más un momento, de bloqueo o embargo que existe hacia Cuba y sus consecuencias y repercusiones. Hay diferentes factores que podrían derivar en estas movilizaciones y molestia tal vez de la población, cosa que ocurre en muchos países, como también lo mencionabas, Gabriel. ¿Qué factor externo tal vez crees que haya promovido también estas movilizaciones? Tal vez injerencia del actual gobierno de Cuba. Bueno, sin lugar a dudas tenemos que entender fundamentalmente el bloqueo de 1960, ¿no? Que ha venido sufriendo Cuba por parte de una de las mayores potencias del planeta, Estados Unidos. Sí. Este bloqueo tiene tres objetivos fundamentales y a partir de estos tres objetivos podemos entender lo que está aconteciendo actualmente en Cuba. El primer objetivo que tiene el bloqueo norteamericano hacia Cuba es precisamente colapsar la economía cubana, llevarla a un escenario de pobreza, desabastecimiento que genere repercusión social, descontento social. Es lo que están logrando a partir de las estrategias de dominación imperial que, bueno, ya muchísimos gobiernos norteamericanos las han sabido también matizar muy bien y es interesante analizarlas, ¿no? El segundo objetivo que tiene el bloqueo es derrocar a lo que ellos llaman el régimen cubano e instaurar un gobierno que sea afín a los intereses norteamericanos, como lo fue antes de la Revolución del 60, ya que Estados Unidos tenía una gran cantidad de empresas transnacionales con capital mayoritario norteamericano en diferentes rubros de la isla, ¿no? El tercer objetivo es incrementar la influencia política y esto se ahondó mucho más quizás en la Guerra Fría, cuando a partir de la cercanía territorial, geográfica que tenía Estados Unidos con Cuba, buscaban a toda costa alejarlo de la Unión Soviética, fundamentalmente, ¿no? La crisis de los misiles y bueno, toda la historia particular que tiene Estados Unidos con Cuba en el marco de la geopolítica.
Bien, si es que se suspendería este bloqueo económico con Estados Unidos, ¿tú crees, Gabriel, que esto apaciguaría las movilizaciones en este país? Al principio de esta entrevista dijimos que el pueblo cubano viene sufriendo pues las consecuencias de la pandemia, que son fundamentalmente económicas. Súmale a esto el bloqueo que tiene Estados Unidos sobre Cuba. Tenemos que entender a cabalidad las restricciones que impone el bloqueo norteamericano a Cuba. Es importante. Es importantísimo, ¿no? Para que la gente también saque sus propios criterios. Estados Unidos impone. Además, si cualquier producto del mundo tiene al menos un componente de 10% en ese producto, también estaría impedido de comercializar con Cuba, y la forma que tiene Estados Unidos de imponer este bloqueo a empresas transnacionales, internacionales, a cualquier empresa que incumple esta restricción, es pues cortando un poco sus proveedores en el mercado norteamericano. Entonces les dice, bueno, si ustedes quieren seguir en mi mercado, Estados Unidos, vamos a tener que aplicar esta sanción a Cuba. Y si no quieren, pues yo restringo mi economía, ¿no? Hay una prohibición también de inversiones estadounidenses en Cuba. También existe una prohibición del comercio de comida y medicamentos, lo que lleva a una crisis humanitaria, ¿no? Hay una restricción en el uso de la divisa más importante del mundo actualmente, bueno, ahora disputando entre la primera y la segunda, que es la divisa del dólar, ¿no? Existe una prohibición del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos hacia la isla. Si por supuesto no existieran estas restricciones, que son los objetivos del bloqueo, por supuesto que las condiciones económicas, sociales y políticas de Cuba mejorarían, ¿no? Esa es una obviedad. Por eso también es que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota año tras año por el rechazo al bloqueo a Cuba, porque por supuesto también afecta a los intereses económicos que tienen muchísimos países. Bien, importantes datos que nos ha brindado el analista político Gabriel Villalba, que lo esperamos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y aguardo las futuras invitaciones. Muy buenas.